En este video vamos a estudiar el concepto de adjunta de una matriz para una matriz de tamaño n por n. Entonces, según las propiedades que acabamos de ver del determinante de una matriz, para los determinantes de una matriz podemos demostrar que cuando calculamos los cofactores y escribimos los cofactores de esta forma como están aquí, observen que aquí tenemos a sub i 1, a sub j1, ¿de acuerdo? A sub i2, a sub j2, es decir, si este fuera i, tendríamos la expresión para calcular el determinante mediante los cofactores a través de la iésima fila. Pero dice que cuando i es diferente de j, entonces esto nos va a dar 0. Igual sucede cuando tomamos a i y a j en las columnas y esos son diferentes. O sea, si calculamos el determinante utilizando una entrada de la matriz para el coeficiente, pero tomamos otra de las entradas para calcular el cofactor, ¿cierto? Otra de las filas para calcular el cofactor, entonces el determinante lo que nos dice es que va a ser 0. Una forma de probar esto es utilizar esta matriz que vemos aquí en imagen. Esta matriz tiene dos filas iguales, por tanto, por propiedades de determinantes, su determinante es igual a 0. Sin embargo, cuando procedemos a calcular el determinante utilizando la jésima columna, la jésima fila, perdón, esta es la jésima fila, entonces su determinante sería a sub i igual 1, ¿cierto? Pero como estoy en la jésima fila, tapo la jésima fila y la primera columna, entonces eso es lo mismo que el j1 cofactor, ¿de acuerdo? Y sigo así, a sub i1, a sub j, a sub i2, perdón, aquí, a sub j2. Y así hasta tener la expresión que tenemos acá arriba. Por eso, esta expresión nos va a dar 0. Entonces, igual, si podemos hacer esa demostración si tomamos en lugar de una matriz de dos filas iguales, dos columnas iguales, su determinante será 0 y esa parte entonces les queda como ejercicio. Si continuamos de esta forma, del resultado anterior, utilizando la definición de determinante, podemos concluir lo siguiente, que cuando i y k sean iguales, entonces esta expresión me va a dar el determinante de la matriz A, y cuando i y k sean diferentes, esta expresión me va a dar igual, siempre igual a 0. ¿Ok? Así sucesivamente, también cuando tomamos ya las columnas, si tomamos la misma columna, entonces nos da el determinante. Si tomamos columnas diferentes, o sea, j diferente de k, entonces me va a dar 0. Siempre nos va a dar 0. Este resultado lo vamos a tener en cuenta en la siguiente definición, o para las propiedades de estudiar la siguiente definición. A esta matriz la vamos a llamar la matriz adjunta de A, y es la matriz que resulta de tomar como entradas los cofactores de la matriz A. Pero observen que esto es como tomar los cofactores, pero la traspuesta. ¿Ok? O sea, la matriz adjunta es la matriz que tiene por entradas con la ijésima entrada, su ijésima entrada es el cofactor a su ji, ¿de acuerdo? En algunos textos la definen como la transpuesta, vamos a escribirla aquí, algunos textos la definen así como la transpuesta de la matriz de cofactores, ¿ok? Observemos pues que aquí en realidad está a su 1, 1, a su 1, 2, a su 1, n, estos son todos los cofactores de la matriz A, pero de forma traspuesta, estas serían las filas, ¿cierto? Pero hemos tomado la traspuesta de esos cofactores. ¿Ok? Teorema 2. Este teorema es un teorema muy importante porque nos dice que si una matriz A es de n por n, entonces esta matriz adjunta nos sirve para demostrar que cuando multiplicamos a la matriz A por la matriz adjunta, nos va a dar el determinante de A por la identidad de orden n. ¿Ok? La demostración pues es basada en la propiedad que habíamos mencionado anteriormente. Observen que si multiplico la matriz A por la matriz adjunta, nos va a dar, cuando multipliquemos esta fila, ¿de acuerdo?
por esta columna, ¿sí? Recordemos la propiedad anterior, nos va a dar entonces el determinante de A, ¿de acuerdo? Por eso aquí vamos a escribir el determinante de A, es decir, cuando multiplicamos esta fila por esta columna, nos da el determinante de A, ¿de acuerdo? Pero si multiplico esta fila por esta columna, como el I, en este caso que es 1, y el K son diferentes, que en este caso es 2, ¿cierto? 1 y 2 son diferentes, entonces me va a dar 0, por eso aquí puedo colocar 0. Y de esa manera puedo demostrar que para esta matriz, cuando multiplique, por ejemplo, la iésima fila con la iésima columna, o sea, la entrada a sub II de este resultado, la I entrada, me va a quedar el determinante de A en la diagonal principal, ¿ok? Eso comprueba pues que el determinante de A, que la A por la adjunta de A me va a dar igual al determinante de A por la matriz identidad. Esto es muy beneficioso porque casi nos está dando la matriz identidad. Recuerden que nosotros definimos cuando una matriz era invertible a partir de que multiplicaba por otro me diera la matriz identidad. Por supuesto, ustedes pueden verificar que esto también se cumple cuando multiplico la adjunta de A, ¿cierto?, por la matriz A, como decía el enunciado del teorema. ¿Ok? Entonces, para continuar, eso termina la demostración en esta parte. Para continuar podemos utilizar entonces la adjunta de A, como decía hace un momento, para tener una expresión acerca de la inversa. Esto quiere decir que cuando el determinante de la matriz A sea diferente de 0, entonces al multiplicar la matriz A por esta matriz, me va a dar la identidad. Es decir, si el determinante de A es diferente de 0, entonces la inversa de A está dada por esta. Y es más, nos permite calcular el determinante de la inversa. Es decir, el determinante de la inversa es 1 sobre el determinante de A. Observen que aquí hemos asumido que el determinante es diferente de 0 y podemos hacer este cociente. Es más, podemos encontrar o dar esta expresión. El determinante de la inversa es, digamos así, el inverso multiplicativo del determinante. ¿Ok? Solo cuando la matriz tenga determinante diferente de 0. Eso es lo mismo que decir que eso pasa cuando la matriz es invertible. Es decir, una matriz es invertible si y solo si su determinante es diferente de 0. La demostración de este hecho, pues ya hemos hecho una parte. Si el determinante es diferente de 0, ya comprobamos hace un momento que cuando multiplicábamos A por la adjunta de A, ¿cierto? Sin tener en cuenta este factor, cuando multiplicábamos A por la adjunta de A, aquí me quedaba el determinante de A, ¿cierto? ¿Recuerdan? Por la identidad. Entonces, si ahora divido por el determinante de A esa multiplicación, o sea, este es un escalar, lo paso a multiplicar acá, entonces me va a quedar la identidad, la matriz identidad. Lo mismo, como dijimos cuando enunciamos el teorema anterior, si multiplico al otro lado, ¿cierto? Esta matriz por A. Eso quiere decir que la matriz es invertible, porque pudimos encontrar una matriz que multiplicada por A me da el determinante de A. ¿Ok? Es más, es lo que estábamos diciendo en este teorema de acá, ¿de acuerdo? Que la inversa de esa matriz sería esta que está aquí, o sea, esto es A a la menos 1, ¿de acuerdo? La inversa de A. Para hacer el recíproco o la implicación, digamos en este sentido, ¿cierto? Si A es invertible, entonces sabemos que A a la menos 1 existe. Esto implica que A por A a la menos 1 me da la identidad, ¿cierto? La propiedad de definición de la inversa, y podemos calcular el determinante de este producto de las dos matrices a los dos lados, ¿cierto? Si calculo el determinante a este lado, también tengo que calcular el determinante a este otro lado, porque esas dos matrices son iguales, entonces sus determinantes serán iguales, y entonces, si utilizamos la propiedad una de las propiedades que vimos del determinante, que dice que el determinante de A por B, recordémoslo aquí rápidamente, es igual al determinante de A por el determinante de B, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el determinante de A por el determinante de la inversa me da el determinante de A por el determinante
de la inversa, ¿cierto? Se aplicó esta propiedad. Pero el determinante de la identidad, como es una matriz diagonal, es el producto de todos los elementos en la diagonal principal, o sea que me va a dar 1, ¿cierto? Así podemos concluir que el determinante de A es diferente de 0, porque para este número estamos encontrando, para el determinante de A estamos encontrando otro número que multiplicado por él me da 1. Si fuese 0, no podríamos encontrarlo, ¿cierto? Me daría 0 por lo que diera este valor, me daría 0. Pero como lo podemos hacer, entonces podemos garantizar que el determinante de A definitivamente es diferente de 0. ¿Okay? Eso termina la prueba de ese teorema. Vamos a ver un ejemplo, unos dos ejemplos prácticos de cuando podemos calcular la adjunta de una matriz. Supongamos que A es una matriz, esa es la matriz de esta forma. Nos preguntamos si A es invertible, el ejercicio clásico, pero vamos a utilizar la adjunta de A para comprobarlo. Si lo es, 1, 2, 3. En este ejemplo vamos a estudiar entonces utilizando lo que acabamos de ver acerca de la adjunta para estudiar si esta matriz es invertible o no. Si lo es, vamos a calcular a la menos 1. ¿Okay? Vamos a utilizar la propiedad del determinante. Este dice que el determinante de esta matriz, ¿cierto? Podemos calcularlo. En esta ocasión lo estoy calculando utilizando la primera fila, pero recuerden que lo podemos hacer por cualquier fila, utilizando cofactores o por cualquier columna. ¿Okay? En este caso estoy utilizando esta. Observen que como aquí ya tenemos un 0, no me interesa cuánto me dé esto, ya sé que esto va a dar 0. Entonces el determinante de A podemos comprobarlo. Ustedes pueden comprobar que es igual a menos 32. En realidad lo que nos interesa es ver que ese determinante es diferente de 0. Así podemos concluir que la matriz A es invertible. Y podemos usar para calcular la inversa entonces la adjunta, como acabamos de verlo teóricamente anteriormente. ¿Okay? Como A está dada por esta matriz y la adjunta de A, recuerden que es la matriz transpuesta a los cofactores, ¿cierto? Si ustedes ven, aquí están los cofactores de manera transpuesta. ¿Ok? Entonces vamos a calcular estos cofactores para calcular la adjunta primero. Entonces los cofactores están dados de esta forma, ¿no? A1, 1, ¿cierto? Recordemos que esta par, la primera fila, la primera columna, iba acompañada de el signo más. ¿Ok? Entonces me va a quedar que esto me va a dar 1, A1, 2 me va a dar menos 10 y A1, 3 me va a dar menos 2. Ustedes pueden comprobar esas cuentas. Recordemos que aquí da menos 1 porque 1 más 2 me da 3, es un número impar, y aquí en realidad aparece menos 1 a la 3. ¿Ok? Entonces les recuerdo que estas operaciones ustedes las pueden comprobar, pero simplemente ahora lo que hacemos para calcular la adjunta entonces es reemplazar en esta columna los valores que acabamos de encontrar. En este caso tenemos que aquí tenemos un 1, ¿cierto? A1, 1 es 1, A1, 2 es menos 10 y A1, 3 es menos 2. Vamos a reemplazar esos valores ahí, entonces vamos a ir calculando la adjunta de esa forma. Similarmente para la siguiente columna, podemos calcular A2, 1, 1, A2, 1, A2, 2 y A2, 3, los cofactores correspondientes. Para la segunda columna, ustedes van a verificar que estos son las cuentas que nos dan y entonces reemplazamos esos valores en la adjunta como lo estamos haciendo aquí en el video. Igual para la tercera columna, A3, 1, A3, 2 y A3, 3 y lo reemplazamos allá. Eso quiere decir que la matriz adjunta está de esta forma, pero lo que queríamos calcular en el fondo era la matriz inversa. Entonces, por lo que acabamos de ver anteriormente, la matriz inversa va a estar dada por 1 sobre el determinante al cual ya habíamos comprobado que era menos 32, ¿cierto? O sea que me queda 1 sobre menos 32 por la adjunta de A, que fue la que encontramos en esta parte de acá. Entonces, al hacer esas cuentas, la inversa de A va a estar dada de esta forma. ¿Okay? Esta cuenta debe corresponder si hiciéramos el cálculo inversa utilizando los otros procedimientos que hemos visto anteriormente. Pueden verificarlo. ¿Okay? Para otra matriz, por ejemplo como esta, que nos da, determine la misma pregunta, determine si es invertible y si lo es, calcule su inversa. Sin embargo, podemos ver que el determinante es 0. Eso significa que la matriz es
no invertible. ¿Ok? Eso no significa que no podamos calcular la adjunta. Es más, les dejo como ejercicio que calculen la adjunta de esta matriz, a pesar de que no nos va a servir para calcular la inversa de A. Sin embargo, observen que cuando calculemos A por la adjunta de A, me va a dar igual, como habíamos visto, el determinante de A por la identidad, ¿cierto? Pero el determinante de A, como acabamos de verlo, como dice aquí arriba, me va a dar 0. Entonces esto finalmente me va a dar la matriz 0 de tamaño n por n. Pueden verificarlo, ¿ok? Pero podemos siempre calcular la adjunta de A. Para terminar este video, quisiera hacerlo recordando algunas de las equivalencias que ya hemos estudiado para saber si una matriz es invertible o no. En un video anterior habíamos visto que A es invertible si es equivalente por filas a la matriz identidad, que A es invertible si cualquiera de estos sistemas de la forma A por X igual a B, la representación matricial, tiene solución única para cualquier vector B, sin importar el vector B. Cuando ese vector B es 0, ¿cierto? Recordemos que hemos visto que A por X igual a 0, tiene la única solución en la solución trivial, que A es invertible si su forma escalonada reducida por renglones tiene n entradas principales. Y vamos a agregarle esta, entonces, que es la que hemos visto en este video, que la matriz A es invertible si solamente si, o si solo si, el determinante de A es diferente de 0. Tal vez todos son métodos, digamos, como lo estamos haciendo, equivalentes, ¿cierto? Es decir, si el determinante de A es diferente de 0, significa que la matriz es equivalente a la matriz identidad. Si el determinante de A es diferente de 0, significa que este sistema tiene una solución única. Todos son equivalentes, pero algunas veces el más efectivo para comprobar rápidamente si la matriz es invertible o no es calcular su determinante.